Sí, vale. Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Bien. Bien. Me alegro mucho. Bueno, hoy os traigo un pequeño pasaje, ¿vale? Que todo el mundo conoce. Así que, para empezar, vamos a orar y nos vamos a ir al pasaje. Señor Padre Santo, te damos gracias por este día. Te damos las gracias porque podemos estar aquí, Señor, reunidos, alabándote y glorificando tu nombre. Y, Señor, que tu gloria esté con nosotros esta mañana. Señor, que tú dirijas esta reunión, que tú dirijas mis palabras también. Y que pueda ser de bendición para todos los oídos que están aquí, Señor, en este lugar, ¿vale? Te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale, nos vamos a ir a Lucas 15, 11. Vale, cuando lo tengáis, me decís amén. ¿Amén? Vale, parábola del hijo pródigo. ¿Quién no conoce la parábola del hijo pródigo aquí? También contó esta otra parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre le repartió los bienes, y pocos días después, el menor, tras juntar todo lo que le correspondía, se fue a una provincia lejana y apartada, y allí despilfarró toda su herencia de mala manera. Todo lo había malgastado cuando sobrevino una gran hambruna en aquel lugar, y él comenzó a pasar necesidad. Entonces se puso al servicio de uno de los ciudadanos de aquella tierra, y éste le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Él deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba comida. Recapacitando, se dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y abandonando el país, se dirigió a la casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, le dio su padre, quien, profundamente conmovido, corrió a su encuentro y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro engordado, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha hallado la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la celebración. El hijo mayor estaba en el campo. Según se iba acercando a casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: Tu hermano ha regresado, y tu padre ha hecho matar el becerro engordado, por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quería entrar. Entonces salió su padre y le rogó que entrara. Mas él respondió al padre: Desde hace muchos años vengo trabajando para ti, sin desobedecerte en nada, y tú jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro engordado. El padre entonces le dijo: Hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Vale. Si os dais cuenta, el resumen podemos decir que el hijo menor se va a un sitio, ¿no?, y vuelve. Y el padre, digamos, como que se alegra porque su hijo vuelve, su hijo menor vuelve. Pero ¿qué pasa? Que normalmente, la mayoría de las veces, nos fijamos en
en que el hijo menor se va y vuelve, y el padre, digamos, como que restaura su posición en la familia. Pero a veces perdemos un poco el foco solamente quedándonos con esa parte de la historia. Porque si nos fijamos, en la historia hay dos hermanos. No solo hay uno, hay dos. El hermano menor y el hermano mayor. Y estos dos hermanos representan dos formas distintas de alejarse del reino de Dios. Debemos analizar el contexto en el que se desarrolla esta enseñanza primero. Lucas nos cuenta que hay dos grupos de personas que estaban escuchando a Jesús. Si nos vamos al versículo, creo que es 1, dice: todos los recaudadores de impuestos y gente de mala reputación solían reunirse para escuchar a Jesús, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este se junta con pecadores y come con ellos. Y entonces cuando Jesús empieza a contar las parábolas, ¿vale? Entonces, en este contexto, digamos, como que tenemos a gente que era entendida en la enseñanza de Dios y gente que no, ¿vale? Los cobradores de impuestos y los pecadores pertenecen a un grupo, y los fariseos y los escribas que murmuraban contra Jesús, digamos como que es otro grupo. El primer grupo no se regía por las leyes de la Biblia. O sea, estamos hablando de los cobradores de impuestos y los pecadores, ¿vale? Sino que vivían una vida desenfrenada, ¿vale? Y como el hermano menor, abandonan la moralidad, digamos, de la sociedad de aquella época, es decir, de seguir las leyes establecidas por la Biblia y tal, ¿vale? El segundo grupo, por su parte, representan al hermano mayor, que estaban arraigados en la moralidad tradicional de sus antepasados, es decir, de sus generaciones anteriores, y estudiaban y obedecían las escrituras, ¿vale? Pero esta historia no solo nos habla del egocentrismo del hermano menor al querer coger la herencia del padre e irse, sino que también nos condena la vida religiosa del hermano mayor, ¿vale? Entonces, ¿por qué los fariseos y los escribas murmuraban contra Jesús? ¿Alguien sabe decirme por qué? Si os vais al versículo 1, nos dice, vamos, que lo he dicho antes: este se junta con pecadores y come con ellos. Es decir, ellos murmuraban porque Jesús se juntaba con gente pecadora, ¿vale? Lo que pasaba con esto era que Jesús era un maestro, y como un maestro se iba a juntar con gente pecadora. O sea, en aquella época estaba muy mal visto que alguien se juntara con alguien de esa calaña, ¿vale? Y más siendo un maestro, como lo era Jesús. Sentarse y comer con alguien en ese contexto era símbolo de que estaba aceptando a la otra persona. O sea, que Jesús aceptaba a los pecadores, ¿vale? Y esta gente no era aceptada por los escribas y los fariseos, ya que ellos solo se juntaban con gente de su mismo estatus. Es decir, si tú eres escriba, yo me junto con escribas, ¿vale? Es decir, al mismo estatus social, vamos a decirlo así. Lo que está haciendo Jesús con esta parábola no es solo ejemplificar a Dios mediante el padre de la historia y al hijo menor con nosotros, sino que está recriminando la actitud del hijo mayor, que representa a los escribas y los fariseos, para que se den cuenta de su conducta, ¿vale? Y si os dais cuenta, esta parábola está dividida en dos actos. La huida y regreso del hijo menor, y el enfado del hermano mayor, ¿vale?
Vamos a dividirlo en dos actos. En el acto 1 empieza con el hermano menor pidiéndole su parte de la herencia a su padre. Esto para aquellos entonces es muy chocante, ya que es como si le estuviese diciendo al padre: para mí estás muerto, porque la herencia solo se podría cobrar cuando la persona había fallecido. Es decir, el hijo menor le está diciendo a su padre: para mí estás muerto, dame lo que me corresponde. ¿Vale? O sea, es como si le estuviese deseando la muerte al padre. O sea, es muy fuerte lo que está haciendo el hijo menor. Pero es que encima de todo, la respuesta del padre es más sorprendente aún todavía, ya que en aquella sociedad la herencia no se repartía a partes iguales como ahora, sino que al hermano mayor le correspondían 2/3 partes de la herencia y al hermano menor 1/3 parte. Y eso aparece en Deuteronomio 21:17. Lo vamos a leer. Que dice: al hijo que no la ama reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le corresponda a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Es decir, por ser primogénito, le correspondía una parte más que a cualquiera de los otros hijos. ¿Vale? Y aún así, dice el versículo que el padre dividió la herencia entre los dos a partes iguales. O sea, es otra acción que para aquella época era súper chocante, o sea, rompía con todo lo que estaba establecido. Y la segunda escena del primer acto comienza con la huida del hermano mayor. O sea, ya, digamos, como que ya una vez que ha reunido todo el dinero el hermano menor, coge y se va. Se va a una tierra, según la Biblia dice, tierra lejana o un país lejano. Y coge y malgasta todo lo que le había dado a su padre y lo que había podido reunir. ¿Vale? Pero, como bien lo dice en el versículo, hay una parte en la que el hermano menor recapacita y dice: vuelve en sí cuando está en la piara de cerdos e idea un plan para volver a la casa de su padre, intentando que el padre lo vuelva a aceptar como su jornalero. O sea, ya ni su hijo. Era como: he hecho algo que está totalmente fuera de lo que me correspondería y encima me va a aceptar como hijo. No. Qué mínimo que me aceptes como un jornalero, como un trabajador. ¿Vale? Y así, después de ensayar 1000 veces lo que le iba a decir a su padre, llegamos a la parte final del primer acto, que es cuando el hijo menor va llegando a la casa de su padre. ¿Vale? En el versículo nos dice que el padre, al verlo, salió corriendo hacia su encuentro. ¿Vale? Y los patriarcas de aquella época no solían correr. ¿Por qué? Porque era un símbolo de que estaba mal visto. O sea, en la posición que tenía el padre, eso era como caer súper bajo. Porque ellos nunca levantarían su vestido para que se le viesen las piernas incluso, porque aquello estaba mal visto. Pero el padre de la historia lo hizo. Corrió hacia su hijo para hacerle ver abiertamente, es decir, le daba igual si lo veía quien fuera. Él veía que su hijo volvía y él le transmitió esas emociones abiertamente y encima lo besó. ¿Vale? Y yo creo, y yo creo que más de alguno también que está aquí,
que al hijo menor le pilló un poco esto de sorpresa. En plan, acabo de despilfarrar todo lo que tenías y encima me vienes así, me das un abrazo y me das un beso. Aún así, el hermano menor le dice la frase que tanto ha ensayado durante el camino que él ha hecho. Porque recordemos que estaba en un país lejano, le dio tiempo a ensayarla a tiempo, ¿eh? Pero poco le sirve el decir la frase, porque encima el padre dice que le traigan el mejor vestido y encima que le pongan un anillo en su dedo. Con esto, lo que el padre le está diciendo al hijo es: no quiero que me pagues la deuda que tú tienes conmigo. Quiero restituir tu posición dentro de mi casa. Es decir, tú para mí eres mi hijo, hayas hecho lo que hayas hecho. Y encima después ordena a los criados que maten el ternero engordado. Que en aquella época encima la carne era carísima, más o menos como ahora. Y solamente estaba reservado para hechos y eventos muy aislados, ya que no se comía mucha carne. Esto de aquí desafía toda la estructura mental de los hermanos mayores. Entendedme por hermanos mayores, gente religiosa, podemos decir. Porque nos manda el siguiente mensaje: el amor de Dios y el perdón de Dios pueden restaurar cualquier tipo de error o pecado. ¿Vale? Y ahora seguimos con el segundo acto. El acto del hermano mayor. El segundo acto comienza cuando el hermano se entera de que su hermano menor ha vuelto. Y su padre encima ha restituido su posición en la familia. El hermano mayor, cuando oye esto, se vuelve loco, se enfada muchísimo, y llega ahora el turno del hijo mayor de deshonrar a su padre. O sea, si el hermano menor deshonró a su padre, el hermano mayor tampoco se quedó atrás. Su padre ha montado la fiesta más grande que haya podido ver, pero él no quiere entrar. Se niega, diciéndole que no está de acuerdo con lo que ha hecho. El padre aún así tiene que salir de esa fiesta para hablar con él. Lo que es algo denigrante para aquella época, cuando se es el anfitrión de la fiesta y encima el dueño de la casa. Aún así, el padre le ruega que entre a la casa para entrar a la fiesta. Pero el hijo mayor sigue sin querer entrar. Ahora bien, ¿por qué el hijo mayor está tan enfadado? O sea, ¿por qué? Porque el padre ha pagado un alto precio por lo que está sucediendo. De hecho, podemos leer en el pasaje cómo le dice que ni un cabrito me has dado para celebrar fiesta con mis amigos. Y a este tu hijo, le has dado el becerro gordo. Este becerro gordo constituye un símbolo del gasto que el padre ha hecho para restituir a su hijo menor. Lo que significa que al volver a su rol original dentro de la familia, vuelve a tener derecho a la herencia de su padre, encima. Pero por su parte, el hijo mayor piensa que estas acciones que ha hecho su padre son deshonestas. Y él piensa que es un gasto innecesario. Por lo que dice: me he matado trabajando y he ganado lo que he obtenido. Pero mi hermano no ha hecho nada para ganar algo, sino que es digno de que lo eches de la casa. Y aún así, lo colmas de riqueza. ¿Dónde está lo justo? Porque yo nunca te he desobedecido. Lo que está haciendo el hermano mayor es degradar la posición del padre,
lo que representa una total falta de respeto. Y lo más sorprendente de esta historia es que el padre aún así le contesta de una manera muy serena, que lo que ha hecho era necesario ya que su hijo menor estaba muerto y ha vuelto a la vida. Esto se paraleliza con el sacrificio de Jesús, ya que tuvo que haber un sacrificio para que alguien volviera a la vida y restituir la posición de quien la perdió. Terminando ya, al igual que el padre de la parábola, Dios dio en sacrificio a lo más preciado que tenía, para que nosotros obtuviésemos de vuelta nuestra posición en su familia como hijos amados, sin importarle la mirada de los hermanos mayores, que allí se encontraban enfurecidos. Por esto, las personas que no se rigen por la moral cristiana les es necesario despertar de su propio egocentrismo y volver a la casa del Padre, para que puedan volver a ser restituidos dentro de la familia de Dios. Y los que sí estamos en la casa del Padre, debemos cuidarnos de no caer en el error de hacer cosas pensando únicamente en los beneficios que esto nos da. ¿Amén? Pues ese es el mensaje que tenía.